baby will turn by the hands of time. Let's go round again. One more time. Ok. Tengo respuestas para vuestras preguntas, así que sentaros, cogeros unos cereales o un café y vamos a responder estas preguntas inmediatamente. Vamos. Muy bien. La primera pregunta ¿es España un país de Europa? La respuesta es sí. Siguiente pregunta. ¿Es España un buen lugar para vivir? La respuesta es depende. ¿De qué depende? Pues depende de qué parte de España. Tienes muchos lugares para vivir. Tienes la costa con el mar y tienes el centro con las montañas. Yo vivo en Madrid y a mí Madrid no me gusta, pero sí me gustaría vivir en la costa de España. En la costa de España vives de maravilla. Siguiente pregunta. ¿Es España una república? La respuesta es no. España no es una república. España tiene un rey y una reina. El rey, creo que se llama Felipe VI. Y la reina se llama Leticia. Leticia era una periodista, así que es una historia de amor entre una plebeya y un rey, bueno, un príncipe. Muy interesante. Siguiente pregunta. ¿Está España en México? La respuesta es no. España no está en México. Entre España y México hay un océano, el Océano Atlántico. España y México están un poco lejos. Aunque los dos hablemos español, no significa que seamos lo mismo. Por lo visto es una duda que tiene mucha gente y me hace mucha gracia. Siguiente pregunta. ¿Son los españoles blancos? Yo diría que sí. De hecho, en teoría no soy blanca como el papel, pero tú dame tiempo que si el coronavirus sigue encerrándome en mi casa, seré blanca como el papel dentro de poco. No te preocupes. Será el perfecto camuflaje. No podréis diferenciar entre el papel y mi piel. Siguiente. ¿Cuál es la bandera de España? Buena pregunta. Pues es una bandera... A ver, espera. Esta es la bandera de España. Pregunta. ¿Cuántos colores tiene la bandera de España? Si has contestado 3, muy mal. Si has contestado 2, muy bien. La bandera de España tiene 2 colores, rojo y amarillo. Y luego algunas banderas les ponen un escudito aquí en medio, yo no sé qué es eso. ¿Cuál es el mapa de España? El mapa de España es algo como que así. Por aquí está Europa. Esto no pinta nada. Por aquí está Europa. Por aquí está el Océano Atlántico y por aquí está el Mar Mediterráneo. Pues España es algo como que así. Espera, vamos a... El tembleque ayuda mucho a dibujar mapas. Esto es España. Ah, no, espera. Esto es España. Estas son las Islas Canarias, ¿vale? Y este es el mapa de España. Estas son las Baleares. Aquí está Ibiza. Ibiza seguro que lo conoces. Aquí, en teoría, está Portugal, pero Portugal es Portugal, no es España. Y por aquí arriba está Francia. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la hora en España? Pues ahora mismo son las 12:31, pero tenemos la misma hora que el resto de Europa, excepto en las Islas Canarias
en las Islas Canarias tienen una hora menos. Si aquí ahora son las 12, allí son las 11. Hola, buenas. Sí, María. Nos encontramos delante del estudio. Son las 12:31 de la mañana, una hora menos en Canarias y esto es lo que dicen en el telediario. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de España? La capital de España es Madrid. Se cambió a Madrid porque al rey Felipe II, hace mucho tiempo, le dio la gana. Al rey Felipe II le dio la gana. Porque Madrid estratégicamente no es una buena capital. Siguiente. España versus Portugal. No sé quién ha buscado eso o por qué lo buscarían. No hay ninguna rivalidad entre España y Portugal que yo sepa. De hecho, a mí me encanta Portugal. Me parece un país precioso. Si queréis viajar a alguna parte, viajad a Portugal. A España también. Sin embargo, sí tenemos otro vecino con el que yo considero que hay un poco más de roce, ¿no? Un poco más de pique ahí entre los dos. Y eso es Francia. Portugal, te quiero. Y Francia. Con Francia considero que tenemos un poco de pique. Les pregunté a mis amigos españoles por Instagram y me respondieron que un 67% piensa que sí, hay algo con Francia, hay un pique, hay algo ahí. Y un 33% piensa que no. Así que ahí lo tenéis. Con Portugal no hay nada, pero con Francia algo hay. En el fondo, en nuestro corazón. Siguiente pregunta. ¿Por qué es España famosa? ¿Qué se conoce de España? Esto dímelo tú. ¿Por qué crees que es España famosa? Déjamelo en un comentario. En mi opinión, España es famosa por el fútbol, por la siesta, por la fiesta, por la comida. Tenemos comida muy rica. Tenemos nuestro vinito. Tenemos nuestros pinchos de tortilla. También se nos conoce por el flamenco, aunque no entiendo por qué. No mucha gente sabe bailar flamenco. Puedo pretender que sé bailar flamenco y hacer así con las manos, pero no, esto no es bailar flamenco. Yo no sé bailar flamenco y la mayoría de españoles tampoco saben bailar flamenco. Otra pregunta. ¿Cuándo es la tomatina en España? La fiesta de los tomates, la fiesta en la que la gente se reúne en una plaza y se tiran tomates los unos a los otros. Sí, esa fiesta existe. Y la fiesta se celebra el último miércoles de cada agosto. En 2021, la tomatina es el miércoles 25 de agosto. ¿Los españoles pueden hablar inglés? Algunos sí, algunos no. Cada vez se empieza a hablar más inglés, pero no todos los españoles pueden hablar o saben hablar inglés. No vayas a España asumiendo que si preguntas algo en inglés te van a entender, porque a veces no, ¿vale? Esta me ha hecho mucha gracia. ¿Es España rica? Entonces yo me he puesto a pensar, ¿es España rica? No sé, yo diría que no. Y luego he leído la siguiente pregunta y ponía, ¿es España pobre? Yo diría que no es ni rica ni pobre. Estamos en medio. ¿Por qué España está tan vacía? España no está vacía. Esto es como cuando me preguntaron si en España montamos en burro, que si tenemos coches. Sí, no tenemos coches y vamos a los sitios montados en burro. Cuando vengas a España, prepárate, déjate la licencia del coche en tu casa y vente con las botas para montar en burro. No, España no está vacía. Tiene demasiada gente, en mi opinión. ¿Por qué es España el país más saludable del planeta? Yo diría que no lo somos. Simplemente tenemos una dieta
que come de todo. Es una dieta muy variada. Comemos fruta, verdura, legumbres, carne, pescado y lo combinamos todo. Comemos un poquito por aquí, un poquito por allá. Entonces, está bien. ¿Cómo escriben los españoles las fechas? Vamos de pequeño a grande. El día de la semana, el día en el mes y el año. ¿Cómo celebramos los españoles el Año Nuevo? Pues la verdad es que tengo un vídeo, podéis ir a verlo. Pero básicamente compramos uvas y nos las comemos. Deberíais probarlo. La siguiente pregunta es muy buena. ¿Cómo funcionan los apellidos en España? Tenemos dos apellidos. María de la Rosa Cortés. El primer apellido es el apellido de nuestro padre y el segundo apellido es el apellido de nuestra madre. Otra pregunta. ¿Cómo funcionan las direcciones en España? Las direcciones en España son un poco raras, están un poco ahí mezcladas. Primero va el nombre de la calle, después el número del edificio, después el número del piso, el código postal y finalmente la ciudad. Por ejemplo, apuntaros esta dirección: Plaza Mayor 22 28012 Madrid. Os acabo de dar la dirección de un restaurante de bocadillo de calamares que está buenísimo. Estoy segura de que ahora queréis comer un bocadillo de calamares, ¿eh? Pues ya sabéis, veniros a España a bailar flamenco. Vale, chao, suscribiros.